Bien, hermanos, vamos a pasar al tiempo del estudio de la palabra del Señor. Como bien sabemos, estamos ya casi finalizando el libro del Evangelio según San Juan. Pero antes de ir a la lectura de la porción que nos corresponde, quisiera introducir un poquito lo que vamos a compartir esta tarde. Un poquito de historia, hermanos, disculpen. Ahí por el año 1945, cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados vencieron a los nazis, a los alemanes, pues en ese tiempo, en ese caos que se dio por esas fechas, pues capturaron a no pocos, a varios de los oficiales que representaban el gobierno nazi. Entre algunos de ellos había un arquitecto que se apellidaba Speers, Hermann Göring, que era el de la aviación, estaba Rudolf Höss y otros que no trae el caso mencionarlos a todos. Pero estos tres en particular fueron capturados por los aliados y se hizo, quienes han escuchado un poquito de esa historia, se hizo un juicio, los que han estudiado leyes ahí, Marcela conocerá del juicio de Nuremberg. Entonces, hicieron un juicio público prácticamente, salió televisado y dentro de ese acto de juicio, cuando estaban los antes mencionados ahí en el banquillo de los acusados, pues llegó el momento en el que tenían que defender su postura, si eran culpables o eran inocentes. Y todos se empeñaron en decir no somos culpables. Y luego llegó el punto, yo no sé de juicios ni de leyes, ni quiero saber, primero Dios, nunca. Entonces, llegó el momento en que empezaron a presentar las evidencias y pasaron una proyección. ¡Ey, cabal, ahí está! El que está con los audífonos es Göring, el otro es Rudolf Höss, y Speers, el colega mío, no está por ahí, estaba más para acá. Entonces empezaron a pasar los videos de lo que encontraron los aliados cuando fueron liberando los campos que había ocupado Alemania en Polonia. Y pasaron unos Perdón, hermano. 1, 2. Gracias. Entonces eran imágenes demasiado fuertes. Gente que estaba extremadamente delgada, gente que estaba a punto de morir, pilas de gente acoplada, lista para ser cremada, porque antes los metían a las cámaras de exterminio donde las gaseaban y luego las cremaban, las metían en los hornos crematorios. Y había un lema en el arco de la entrada principal a uno de esos campos que se llamaba Auschwitz, que decía: el trabajo te hace libre. Paradójico, porque nosotros tenemos en la palabra de Dios un lema que dice: la verdad nos hace libres. Y eso era porque al que de los prisioneros consideraban que tenían todavía fuerza, que los veían algo robustos, que eran un poco jóvenes, los obligaban a hacer trabajos forzados hasta morir. Y entonces cuando pasaron esas imágenes en el juicio y empezaron a hablar, a dar sus testimonios, a presentar su defensa, estos pillines que acabamos de mencionar, empezaron a cambiar la versión.
y empezaron a tratar a toda costa de desligarse de su implicación con esos crímenes. De decir, no, es que yo era así del aparato interno nazi, pero era de lejitos, no era de los que estaban tan involucrados. Empezaron a hablar de lo que había acontecido y estaban acusando. Cuando nosotros, ¿y por qué traigo esto a mención? Ya estuvo, gracias. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y nacemos de nuevo, hermanos, prácticamente renunciamos a nuestra antigua forma de vivir, a nuestra pasada forma de pensar. Por eso la palabra dice que renueva nuestro pensamiento. Los actos que antes de venir al Evangelio, pues, ¿cuántos de los que estamos aquí, levanten la mano, son hijos de Dios? ¿Cuántos hemos recibido a Cristo en nuestro corazón? Levanten la mano. Genuinamente han aceptado a Jesús. Ok. Si hoy en día pasaran, así como a estos muchachos les pasaron un video de lo que hemos hecho, de lo cual nosotros deberíamos sentirnos avergonzados, hermanos, nos quisiéramos meter debajo de la tierra quizás. Acá todos, gracias Velázquez, 1, 2. Acá todos nos vemos angelicales, todos no quebramos un plato, no hacemos nada malo, pero después de ese portón, solo Dios con nosotros, y Él sabe quiénes somos, sabe muy bien cómo nos comportamos, cómo pensamos, bajo qué acciones nos regimos y bajo qué intenciones hacemos las cosas. Si todo lo que Dios sabe de nosotros pasara en un video y fuera público, hermanos, quisiéramos mejor morirnos, pero no que la gente se dé cuenta de los patanes, de lo increíblemente, ¿qué les digo? Hipócritas quizás, no sé, doble caras que somos. ¿Cierto o no, hermanos? Pero es aquí donde empieza lo hermoso de la enseñanza que vamos a estudiar en esta ocasión. Que nuestro Señor Jesucristo, conociendo tal cual somos, hasta la patanada más grande que hemos hecho, hermanos, y que no es pública, que quizás ni nuestra familia sabe que hemos hecho, Él no nos juzga. Él tiene misericordia. Y antes de señalar nuestro error o el momento de vergüenza, hermano, que hemos tenido en nuestra vida, Él nos extiende su compasión. Y lo hermoso es que Él olvida. Y todo eso que nos avergüenza cuando venimos al camino del Evangelio, ¿saben dónde está? ¿Saben dónde lo coloca el Señor? Lo coloca, según la palabra, en el fondo del mar. Y ya nadie lo va a sacar de ahí. Curiosamente, el fondo del mar es menos explorado que el espacio exterior. Es más fácil llegar a Marte, a otro país, a otro planeta, a la Luna, al espacio exterior, que al fondo del mar. Si nuestro Señor ha enterrado ahí nuestros pecados, nuestra antigua manera de vivir, ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros para estar desenterrando el pasado de nuestro prójimo? Y de estar exponiendo y poniendo a vergüenza a nuestro prójimo. Si el Rey de Reyes ha tenido misericordia, no solo del prójimo al que exponemos, sino de nosotros mismos. Hoy vamos a estudiar una porción que todos conocemos, no hay nadie que no la conozca, creería yo, sobre un discípulo del Señor que quedó en vergüenza,
pero que más adelante el Señor lo puso en una posición mucho más privilegiada. Acompáñenme a Juan 17:15. Todos recordaremos esta historia. ¿Lo tenemos? Juan 17:15. Dice la palabra del Señor. Si no lo tienen, acompáñenme en las pantallas, por honor al tiempo. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Y seguían a Jesús, ¿quiénes, hermano? Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba ¿dónde, hermanos? Fuera. A la puerta salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también el de los discípulos de este hombre? Dijo él. ¿Qué dijo? No lo soy. Y estaba en pie los siervos y los alguaciles, y habían encendido un fuego porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Inclinamos el rostro y oramos. Señor, gracias por el privilegio que nos das de poder leer tu palabra y poder meditar en ella. Te ruego, Señor del cielo, que sea la luz de la Biblia la que nos dé a cada uno de nosotros, Señor del cielo, esa convicción, ese favor, Padre eterno, ese regalo que solo de usted puede venir y que usted puede restaurar nuestra vida. Ayúdenos a entenderla y a glorificarse usted a través de ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Este pasaje lo conocemos como la negación de Pedro, el momento en que Jesús había sido capturado, había entregado su vida y había sido llevado delante del sumo sacerdote. Pedro, uno de sus discípulos, horas antes se había enfrentado con uno de los guardias, de los alguaciles, que capturaron a Jesús, un hombre llamado Malco. Eso lo vemos en el versículo 10, siempre del 17, donde dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó ¿el qué, hermanos? La oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Esta era una referencia a que Jesús sabía que él iba a entregar su vida. En otro evangelio, Jesús le dijo a Pedro una frase que todos conocemos, que el que a hierro mata, a hierro muere. Refiriéndose el Señor a que Él no necesita que lo defendamos. Y en Cristo, hermanos, no necesitamos defendernos. Hasta este punto Pedro había actuado en su carne, queriendo defender a su maestro. Sin embargo, ya había entregado su cuerpo el Señor hacia los alguaciles, ya se había entregado a sí mismo. Fue llevado ante el sumo sacerdote, y obviamente para llegar a donde estaba Jesús, que era lo que pretendía Pedro, tenía que pasar ciertos filtros. Ahí habla de una portera. No crean que es una muchacha que juega fútbol. No, era alguien que estaba prácticamente como los hermanos de bienvenida. Solo que ahí no te daban la bienvenida. Ahí tenían que ver por qué llegabas a donde el sumo sacerdote. Pues Pedro llegó al patio, y en el patio, hermanos, en el desierto en el día es muy caliente, y en las noches es bastante frío, y había unas hogueras donde la gente se acercaba a calentarse. Pedro había logrado entrar a ese patio y estaba calentándose cuando ocurre lo que ya sabemos. Uno
de los que estaban ahí lo reconoce y lo empieza a acusar. Hey, tú eras de los que andaba con Jesús. Y Pedro negó por primera vez a nuestro Señor, una de las 3 veces. Si vamos más adelante al versículo 25, 26 y 27, vemos esta parte. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? ¿El que hizo? Él negó y dijo por segunda vez: no lo soy. Uno de los siervos, 26, del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? 27. Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Todos podemos imaginar la vergüenza que Pedro sintió al negar 3 veces a Jesús. Y quizás nosotros sentaditos ahí, yo parado acá, podamos acusar y decir: qué bárbaro Pedro, no, que cómo se atrevió a negar a Jesús después de que vio lo que hizo, le dio el privilegio de andar en el mar, la multiplicación de los peces, sacar demonios. Pedro había visto de primera mano el poder de Jesús, no era un desconocedor. Sin embargo, ya estaba escrito que iba a negarle. Cuando nosotros venimos al Señor, y Pedro en otro evangelio aparece que sintió vergüenza y empezó a llorar. Cuando nosotros venimos al caminar de Jesús, una cosa es, hermanos, que nos avergüence nuestro pasado, las obras que hicimos antes de venir a nuestro Señor Jesucristo, y que venga el enemigo y trate de sacárnosla. Es parte de su estrategia, es parte de su artimaña. Acuérdense que uno de sus nombres es el acusador, y él va a venir a nosotros a tratar de sacarnos nuestros errores para lograr que usted se avergüence. Y más allá de solo avergonzarse, hermano, de que se aleje. Y es ahí donde empieza la parte seria de nuestro estudio. Cuando nosotros negamos a nuestro Señor, cuando ya hemos venido a Él y le hemos recibido, hermanos, no somos infalibles de caer en algún error, de cometer algún pecado, o peor aún, de con nuestro testimonio y nuestras acciones negar a nuestro Señor. Somos carne, somos débiles. Hasta este punto Pedro sintió mucha vergüenza. Si usted, al igual que yo, tenemos ya más de, ¿qué? Voy a decir un número, unos 20 años, 15 años de estar en el Evangelio, y usted está perseverando en el Señor y ya no es un desconocedor de lo que aquí aparece y conoce al Señor, hermano, tiene que saber que Él es misericordioso y que Él, a pesar de nuestros errores pasados, a pesar de las metidas de pata y de que muchas veces con nuestro actuar le negamos, hermanos, Él está presto a perdonarnos, Él está dispuesto a restaurarnos. Pero una cosa es que nos avergüence el pecado y la negación que el pecado hace del testimonio de Cristo, y otra cosa es que deliberadamente de nuestra mente, corazón y cuerpo deseemos el pecado, deseemos fallarle, y peor aún, que nos enorgullezcamos de estar ejerciendo el pecado. ¿Cómo así, hermano Brizuela? Cuando nosotros venimos a Cristo, el pecado debería de avergonzarnos, debería de dolernos. Pero si cuando ya venimos a Cristo, el ejecutar el mal, el saber que lo que estoy obrando, lo que estoy haciendo, va a traer alguna desaprobación, ya no se diga de Dios, sino de los hombres. Estoy robando, estoy engañando, estoy faltándole el respeto a alguien, estoy
deshonrando algo que debo de honrar, hermanos, ya no es simplemente un error, es porque lo estamos haciendo deliberadamente. Cuando nosotros caemos, hermanos, y nos equivocamos, tenemos que tener el cuidado de que no estamos haciéndolo porque queremos. No sé si me explico. Si usted ya vino al conocimiento de Jesús y deliberadamente engaña, estafa, hermano, usted tiene que conocer de nuevo a nuestro Señor, porque seguramente aún no ha entrado en su corazón. ¿Por qué es esto? Porque cuando Pedro se dio cuenta de que había negado 3 veces al Señor, él huyó avergonzado. Hace 2 o 3 domingos tuve el privilegio de predicar la contraparte de esto, que fue cuando Jesús restaura a Pedro, después que él ya había resucitado. Pedro se había regresado a sus redes y llega nuestro Señor y lo restaura, lo vuelve a su sitio. Hermanos, tenemos que tener cuidado cuando deliberadamente nosotros decidimos negar a Jesús, deliberadamente decidimos faltar al testimonio que Él ha puesto en nosotros. Hermanos, yo dejé este pecado cuando vine a los pies del Señor. Caminé 15 años en el Señor y luego viene el enemigo, me tienta, o yo mismo me meto en una situación donde mi pecado anterior hoy lo vuelvo a ejercer y hasta me siento orgulloso de él. Cuando llego a ese punto, hermanos, pondría en tela de duda si en realidad he conocido al Señor, porque tenemos que entender que el Señor nos quiere limpiar, pero tenemos que evitar a toda costa el enemigo que es nuestros pecados. Tenemos que saber que nuestra concupiscencia pecaminosa nos va a llevar al mal, pero si esa concupiscencia nos lleva a negar lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, hermanos, es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque yo puedo estar aquí predicando la palabra de Dios, pero si afuera quienes trabajan conmigo ven todo lo contrario, hermanos, estoy trayendo más incredulidad hacia el reino que dando testimonio de alguien que ha sido transformado. Así mis palabras aquí les diga, reciban a Cristo. Si yo afuera soy un ejemplo de alguien que ni siquiera cree en Cristo, hermanos, necesitamos nacer de nuevo. Pedro, el negar a Dios, le dio dolor y lo llevó a un punto donde lo único que necesitaba era, para restaurarse, volverse a acercar a Dios. Así al igual usted y yo, hermanos, si nosotros sentimos que hemos fallado a nuestro testimonio, que no estamos en nuestro primer amor, en aquel fuego encendido como cuando recién venimos al Señor, y sabemos que en lugar de crecer espiritualmente hemos decrecido, hermanos, ahí está el Señor dispuesto a darnos misericordia y restaurarnos todos los días. Pero no cometamos el error de estancarnos y quedarnos conformes a vivir un evangelio que no es el que el Señor nos ha enseñado. Nosotros, dice la palabra del Señor, tenemos un abogado, a Jesucristo, para que nos perdone, para que interceda por nosotros delante de Dios Padre y transformemos nuestra manera de pensar. En otra porción, el apóstol Pablo, si me acompañan a Romanos 1:16, todos conocemos también esta porción, Romanos 1:16, o hemos oído este verso.
Lo tenemos. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo le decía a los romanos que no se avergonzaran del evangelio. Pablo fue alguien que, después de ser alguien que perseguía a la iglesia y acababa con los cristianos, hermanos, él se sentía orgulloso de ser quien era. Él, entre más cristianos liquidaba, él sentía que era más hombre, se sentía más orgulloso, sentía que estaba cumpliendo su propósito. Pero no fue sino hasta que conoció a Jesús que el chip de su cabeza cambió. Entonces, lo que antes le daba orgullo de decir, yo perseguía a la iglesia, se convirtió en vergüenza. Asimismo, el pecado tiene que generar ese efecto en su vida y en la mía. Si alguien, perdónenme el mal ejemplo, no tengo otro. Un decir, si yo antes me sentía orgulloso de que tomaba y me ponía una gran borrachera, no es cierto, yo nunca he tomado, hermanos, pero un ejemplo. Llego al evangelio, alguien se acerca a mí y toca ese tema, vos no sabés qué es tomar, y yo me tomaba más que vos, y te sentís orgulloso del pecado pasado, hermano, nace de nuevo. El pecado tiene que traer vergüenza en nuestra vida, y el evangelio, orgullo. No me avergüenzo del evangelio. Muchas veces nosotros quizás cuando recién acabamos de recibir a Cristo es natural que sintamos un poquito de híjole, y me van a ver entrar en la iglesia. Si me conocen cómo he sido, si el cambio es hacia el evangelio, hacia Cristo, hermanos, siéntete orgulloso. Pero si es al revés, hermanos, hay otra porción en la palabra donde dice que el Señor liberó a un endemoniado y sacó todos los demonios que tenía dentro. Después de un tiempo, esos mismos demonios se acercaron a ver cómo estaba la casa. La casa era el cuerpo del ex endemoniado. ¿Y cómo la encontraron quienes más han estudiado la palabra? Lo encontraron vacío, estaba limpio, no había nada. Entonces no solo llamaron a los que estaban, sino que trajeron otros más con él a morar dentro de ese cuerpo, dentro de esa persona. Hermanos, si usted y yo hemos negado a Cristo con nuestro testimonio, busquemos el perdón y la misericordia y la restauración con Dios. Pero alejémonos del pecado, alejémonos de esas prácticas que sabemos que deshonran al Señor. Y si usted se jacta de su pecado, con más razón, acérquese al Señor y diga, Señor, si es que a mí hay acciones tan simples como decir, perdónenme el mal ejemplo otra vez, como decir, es que yo me siento orgulloso porque he sido el que más novias ha tenido. No es cierto, hermanos, pero un ejemplo es, hermano, si usted se jacta de esas cosas, hermano, usted no está en nada. Porque cuando viene al Señor tiene que avergonzarse de su antigua manera de vivir. Si usted es de los que se jactan, no hombre, si este anda trabajando honradamente y le cuesta 3 veces de esfuerzo y yo solo hago este movimiento, metimo a este y ya consigo 5 veces lo que aquel trabaja en un mes. Hermano, esa es nuestra antigua manera de vivir, de la cual usted y yo deberíamos de sentirnos avergonzados. Deberíamos de no sentir jactancia, y más si ya venimos al evangelio. Porque si ya estando en el evangelio continuamos con esas prácticas, hermanos,
no solo estamos negando verbalmente al Señor, sino con nuestro testimonio. Y eso usted no necesita decir, yo soy cristiano o dejé de creer en el Señor. Sus actos dictan lo que en su corazón hay. No sé si me explico. Cada vez que nosotros obramos deliberadamente, pecaminosamente, hermano, estamos desacreditando ante los ojos de los débiles el testimonio de Jesús. Esa es una forma también de negarle. Esa es una forma de decir, no, yo a él no lo conozco, yo no anduve con él. Y luego venimos aquí al templo. Tenemos que buscar restaurarnos. Tenemos que buscar algo que se llama integridad. Y la integridad es en todos los ámbitos de nuestra vida. Es, si decidí ser hijo de Dios, voy a luchar por ser hijo de Dios. Primero dentro de mi casa, con los que me rodean, con mi esposa, mi hija, mi mamá, mi papá, con mis tíos, sus abuelos, qué sé yo, con quién vive usted. Luego con quienes me rodean. Yo voy al trabajo de lunes a viernes. Con alguien interactúo, con 2 o 3. Si usted quizás trabaja en una empresa más grande, quizás con más personas. Que ellos vean a Cristo, perciban que su testimonio, que lo que usted profesa con su boca, su cuerpo y su mente y su pensar y su obrar van acorde, hermanos. Pero si digo, soy hijo de Dios y me ofrecen un chantaje, me ofrecen una movida rara, qué sé yo, y la acepto o peor aún la promuevo, estoy negando al Señor. Estoy diciendo no, no creo en Él. Si para proveer a mi casa tengo que estafar, tengo que robar, estoy negando a Cristo, porque Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador. Tenemos que ser consecuentes con el testimonio del Señor. En otra porción, y para ir cerrando, Mateo 10 del 26 al 33. ¿Lo tenemos? Mateo 10 del 26 al 33. Dice Jesús, así que no los temáis, porque no hay encubierto, no hay nada encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde, hermanos? En el infierno. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos, hermanos, están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que ¿qué, hermanos? Que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también ¿qué, hermanos? Le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que ¿qué, hermanos? Que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No se trata, hermanos, de que ustedes digan, voy a la iglesia, el Dios de Israel, voy a la capilla, el Dios de Israel. Se trata de que no neguemos a Cristo con nuestra acción, que no neguemos a Cristo con nuestras palabras,
que tengamos cuidado y que nuestra vida confiese que le aceptamos, que confiese que somos de Él. De eso se trata. Amén, hermanos. Inclinamos el rostro, oramos. Señor del cielo, gracias por darnos el privilegio de poder estudiar tu palabra. Señor, nos avergüenza quiénes somos, nos avergüenza las cosas que no están al público, Señor. Perdónenos, Padre eterno, perdónenos. Necesitamos de su restauración, necesitamos que nos limpie, Padre eterno, que nos perdone. Señor del cielo, no queremos negarle, ni delante de los hombres y mucho menos delante de su Padre. Queremos, Señor, que sepa que somos suyos, que le pertenecemos y que alejados de usted nada podemos hacer, Señor del cielo. Ayúdenos, Papito Dios, porque en sus misericordias aquí estamos. En su poder, pues salimos adelante. Pero nada de las bendiciones y prosperidades que podamos tener en nuestra vida es nuestra. Es para gloria suya, es para honra suya. Si algo logramos es por su misericordia. Si algo conseguimos es porque usted ha sido fiel, Señor. Perdónenos por cada una de esas veces que nos hemos jactado, que nos hemos envanecido y hemos dado negación a su nombre. Perdónenos, Señor del cielo. Rogamos que su Espíritu Santo escuche cada una de las oraciones de este pueblo, de mis hermanos. Y ahora, Padre Celestial, si hay alguien que quiere recibir a Cristo como su Salvador, alguien que quiere no negar a Jesús y reconocerlo y decirle: yo quiero recibir a Cristo, levante su mano. Un consejero se acercará a usted. Alguien se va a aproximar a usted y va a llevarlo a un lugar de oración. ¿Habrá alguien que quiera recibir a Cristo? Alguien que quiera negarse a sí mismo y entregar su vida al Todopoderoso. ¿Habrá alguien? Gracias, Señor, porque los que estamos somos tus hijos. Si hubo alguien que se haya resistido a su llamado, dele una nueva oportunidad. Gracias, Señor, por darnos este espacio, este tiempo. Gracias por tenernos en paz y por tenernos en este sitio. Guárdenos de negarle, guárdenos de no traer buen predicado a su nombre, Señor. Gracias por estar con nosotros, gracias por ayudarnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Nos ponemos en pie, hermanos y amigos. Vamos a despedirnos con una alabanza. Vamos a entonar esta nuevamente para que la podamos aprender. Así que cantamos esta última alabanza a nuestro Dios con sus palmas y con júbilo. A Él cantamos. Vamos con sus palmas. Estar yo en su casa por siempre y contemplarlo a Él. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Mi alabanza de continuo estará en todo momento. Danzaré en medio de la prueba, adoraré, mas cuando clamo su respuesta es que aquí estarás. En medio de la prueba, adoraré.
Una cosa demando a Jehová y esta buscaré, estar yo en su casa por siempre y contemplarlo a él. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, mi alabanza de continuo estará en todo momento. Danzaré en medio de la prueba, adoraré, mas cuando clamo su respuesta es, y aquí estarás. Danzaré en medio de la prueba, adoraré, mas cuando clamo su respuesta es, y aquí estarás. Canta y da tu alabanza y grita amén, 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 amén. Cambia lamento por danza y grita amén, 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 amén. Canta y da tu alabanza y grita amén, 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 amén. Cambia lamento por danza y grita amén, amén. Danzaré en medio de la prueba, adoraré, mas cuando clamo su respuesta es, y aquí estarás. Danzaré en medio de la prueba, adoraré, mas cuando clamo su respuesta es, y aquí estarás. Amén. Que el Señor les bendiga a todos.